esta reunión que convocamos es en el marco de los 100 años que están cumpliéndose y estamos celebrando de la Revolución Rusa, ¿no? La toma de poder por parte de los trabajadores en la Unión Soviética. Entonces, queremos abrir una charla sobre los avances y las cuestiones acerca de la ciencia, la ecología, que en esos primeros años se conquistaron en la Unión Soviética. Es que todavía siguen vigentes, ¿no? Muchas de esas cuestiones que en esos primeros momentos de la revolución y antes del estalinismo se pusieron de manifiesto, son algunas de las cuestiones por las que seguimos luchando. Bueno, y lo invitamos a Guillermo Folguera, que ya lo conocen, lo conocemos mucho porque hemos tenido por suerte varias oportunidades en donde nos ha acompañado en ponencias, y bueno, que viene de las ciencias exactas, ¿verdad? Y también de la filosofía, y bueno, nos va a dar su mirada. Y también Fede, que viene en reemplazo de Mariano, que tuvo que viajar a una urgencia no sé si Mariano te comentó, se tuvo que ir a Paraguay de urgencia, y porque bueno, estamos allá construyendo un grupo, y bueno, ha habido algunos acontecimientos que hacían necesario que vaya a apoyar Mariano. Y bueno, y Fede, que es un socio fundador de la red ecosocialista de los primeros momentos, tomó la posta de Mariano. Así que bueno, les agradecemos a los dos que hayan venido. Hola, Ramón. Buenas tardes. Breve, porque queremos aprovechar a Guillermo y más y intercambio, la discusión entre todos, pero nosotros es poco conocida la historia ecológica de la Revolución Rusa, las políticas ecológicas. Es muy conocido Chernobyl, es muy conocido el prontuario desastroso de la Unión Soviética en materia ecológica, en pos de ese socialismo, entre comillas, productivista, los planes quinquenales que se llevaron puesto todo en pos de la hiperproducción y explotación de los trabajadores, con los gulag, con los campos de trabajo forzoso y de la naturaleza vista de la misma manera que lo ve el capitalismo, como una fuente de recursos para saquear y aprovechar para los intereses económicos. Menos es conocido que en los primeros años de la Revolución Rusa el gobierno revolucionario de los bolcheviques impulsó una serie de políticas ecológicas pioneras para su momento. No es casualidad este contraste, ¿ya? La Revolución Rusa fue pionera en derechos democráticos, eligió el régimen más democrático que ha visto incluso hasta hoy la humanidad, con la democracia semidirecta de los soviets, donde las masas trabajadoras no solo votaban a un representante cada 2 o 4 años, sino que eran parte permanente y cotidiana de la discusión y la definición de las políticas sociales, económicas, etc. Fue pionera en derechos de la mujer, otorgando el derecho al voto en 1917 cuando no existía en la mayoría de las democracias del Occidente, otorgando el derecho al aborto, que hoy todavía en Argentina y en un montón de países del mundo todavía no existe, encarando cuestiones como la socialización de los trabajos domésticos alrededor de cocinas comunitarias, de jardines para cuidar a los chicos comunitarios, o sea que una política para permitir que la mujer no solamente tenga derechos formales, sino tiempo además para liberarse de las ataduras históricas del patriarcado y poder participar igual a la par del hombre en la política. Bueno, todas estas cosas, menciono un par, pero todas las conquistas de la Revolución Rusa en toda esta materia, el estalinismo en su contrarrevolución las liquidó, una por una y hasta la última, hasta el aborto que volvió a ilegalizar,
la democracia que liquidó por un régimen ultra totalitario. Y con la política ecológica pasó lo mismo. Adoptó una política en materia de política de conservación ecológica y de investigación científica, pero muy de la mano. Es importante porque ya en el siglo XIX, dentro del capitalismo hubo ciertos comienzos de las políticas conservacionistas de la naturaleza, los parques naturales y reservas en Estados Unidos, bueno, acá lo de Perito Moreno y esas cosas, pero vistas más como la protección de santuarios románticos de goce de gente que no trabaja tanto y tiene tiempo de ir a disfrutar de la naturaleza. El gobierno bolchevique tuvo una política conservacionista más ligada a la investigación científica y el afán por entender mejor el funcionamiento de la naturaleza y de nosotros como parte de esa naturaleza. Así es como Lenin, por ejemplo, ya como cabeza del gobierno revolucionario en 1919, en medio de la guerra civil, en medio del quilombo de los quilombos, recibió a un agrónomo importante ruso, que era Nikolai Podiapolsky, le planteó que la naturaleza era una prioridad urgente para toda la República, incluso dentro de las demás prioridades urgentes que tenían en ese momento. Y lo habilitó para preparar un proyecto que en el año 21 se hizo decreto, que fue el decreto de protección de la naturaleza, jardines y parques, que tenía un eje que era la creación de reservas con fines de investigación científica, se llamaban zapovedniks. Bueno, y una consonante. Sí. Se llegaron a crear 61 reservas de un total de 4 millones de hectáreas con un fin científico. O sea, esto decía contrario a las reservas de Teddy Roosevelt o de Perito Moreno en Argentina, más que santuarios, sino reservas para avanzar, entendiendo la necesidad del estudio de la naturaleza como parte como una necesidad para encarar un desarrollo económico más eficiente y racional de la producción, de la naturaleza, etc. Esto no es invento o ocurrencia de Lenin, sino que se agarra de algunas cosas que ya Marx planteaba en su momento. Marx, obviamente, los efectos más graves medioambientales son cosas posteriores a Marx, no es que Marx fue ecologista, pero llegó a ver algunas cosas, incluso para su tiempo eran pioneras, y hace una crítica de la agroindustria de su momento con la degradación de los suelos, y tiene un par de concepciones en las cuales los bolcheviques se agarraron para pescar que esto iba a ser una preocupación, el de la naturaleza. Una es la concepción de desarrollo de Marx, de desarrollo de las fuerzas productivas, que la conocemos en general mal a través de la tergiversación de Stalin, que agarra la terminología marxista para usar un concepto idéntico al del capitalismo, de igualar el desarrollo de la humanidad y de las fuerzas productivas, para robar la terminología marxista, a el desarrollo tecnológico e industrial. Y esa no era la definición de Marx. Marx planteaba que la fuerza productiva era la relación integral del humano con la naturaleza, que la ciencia, la técnica, las herramientas, la industria eran parte de esa relación. Es a través de herramientas y técnicas que los humanos y el resto de la naturaleza se relacionan, pero que el desarrollo de las fuerzas productivas es el desarrollo integral de esa relación. Algo permite pensar que si hay desarrollos tecnológicos que destruyen a la humanidad y a la naturaleza,
por lo menos en términos marxistas, eso es negativo, no positivo. Es un retroceso, no un desarrollo. Por eso Marx incluso hablaba de que hay una relación simbiótica entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Es con estas fundamentaciones que Lenin y los bolcheviques, su gobierno, se dan una política hacia la naturaleza, entendiendo la necesidad de estudiarla para crear un desarrollo económico sustentable, diríamos en terminología ahora, y lo hablamos más en términos de eficiencia y racionalidad en la planificación económica. Bueno, esto llevó a que, por ejemplo, le dieran apoyo estatal a un montón de ecologistas rusos que antes, obviamente los zares no le habían dado bola. La mayoría no eran bolcheviques, ni marxistas, ni de izquierda, eran científicos, algunos eran furiosos anti-bolcheviques, igualmente recibieron el apoyo estatal para desarrollar su campo y fueron algunos de los, surgieron de ahí algunos de los aportes pioneros en la materia. Me anoté algunos, no los conozco de fondo, me los anoté para compartirlos, tal vez vos los conozcas un poco más. Pero por ejemplo, entre ellos está Vladimir Vernadsky, que fue el primero que desarrolló el concepto de la biosfera, y es conocido en el mundo científico occidental, entiendo, eso leí, por este tema. Está un tal Alexander Oparin, que desarrolló la teoría, fue de los primeros que desarrolló la teoría del origen de la vida. Nikolai Vavilov, que es un genetista que desarrolló el tema de la germoplasma. Otro, Kasharov, que publicó el primer manual de ecología que se conoce. Bueno, esto fue parte de la política inicial de la Revolución Rusa en términos ecológicos. Obviamente, con la burocratización, con la contrarrevolución de Stalin, al igual que con los derechos democráticos de la mujer, derechos económicos y demás, se pegó un volantazo de 180 grados. Las ciencias ecológicas, genéticas y demás, Stalin las pasó a catalogar como ciencias burguesas. Entonces, se liquidó el apoyo estatal para todo el desarrollo de estos temas, se persiguió y se asesinó a gran parte de estos científicos, y comenzó lo que terminó con Chernobyl y todo lo que es más conocido de la Unión Soviética en términos ecológicos. Y último, digo, para nosotros es esencial rescatar y aprovechar el centenario de la Revolución Rusa para rescatar este patrimonio político y científico, un poco para desmistificar la idea de que el socialismo es lo que conocemos a través del stalinismo y Chernobyl, y que no es simplemente un invento nuevo nuestro que queremos intentar igualar una política socialista con una política ecológica, sino que vienen de la mano y que hoy es esencial rescatar estas cosas, hoy, porque la destrucción ambiental que genera el capitalismo hoy ya es de una magnitud, que estamos acá, dedican mucho más tiempo a discutir cotidianamente ese tema, pero que surge de una necesidad absoluta del capitalismo. O sea, el capitalismo en la etapa de decadencia en la que está, en la crisis sistémica que atraviesa, no le queda otra. O sea, no puede hacer el capitalismo agronomía que no sea la agroindustria a gran escala, monocultivos, con transgénicos y agrotóxicos, porque eso es lo que le genera ganancia, porque otras maneras de producir que son perfectamente viables y serían más eficientes, más racionales y cumplirían mejor las necesidades de la humanidad, no son rentables, o son menos rentables y no le sirve al capitalismo desarrollarlas. Pasa lo mismo con
la producción en general, lo que lleva al fracking y a la minería como la expresión más grande, lo que lleva a no ni siquiera plantearse seriamente revertir la matriz económica para salir de lo que está provocando el cambio climático y los propios centros científicos del capitalismo y de la ONU y demás dan año tras año pronósticos catastróficos de hacia dónde puede llevar eso. Es decir, para nosotros hoy, a 100 años de la Revolución Rusa, ser ecologista requiere ser anticapitalista y a la vez queremos rescatar la experiencia de los primeros años del gobierno revolucionario bolchevique, que hoy ser anticapitalista implica ser ecosocialista también. O sea, creemos que hoy es imposible encarar un proyecto con intenciones superadoras de esta sociedad sin un enfoque ecologista, ecosocialista para plantearse este problema de la naturaleza.